Hola, buen día. Estamos nuevamente en nuestra serie de entrevistas que hemos titulado Visita virtual a fotógrafas. En esta ocasión tenemos pues la fortuna, el agrado de saludar a Sandra Hernández. Sandra, pues hemos tenido oportunidad de trabajar con ella en algunos talleres en Centro Queretano de la Imagen y de acompañarla también en este proceso tan enriquecedor para todos que fue la beca estatal de fotografía, en la cual ella fue a, a Francia a desarrollar una estancia artística, de lo cual pues seguramente que podemos platicar también. Sandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo están? Hola a todos y gracias, Analí, por la invitación. Muy bien, Sandra. Pues esta serie de entrevistas se trata de conocerte más a ti como fotógrafa y de conocer más de tus pulsiones, tu trayectoria, cómo llegaste hasta aquí y qué sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera pregunta sería, ¿cuál es tu formación? ¿Cómo empezaste en esto de la fotografía? ¿Y qué te llevó a decidir que pues era una actividad que ibas a desarrollar, ¿no? Por mucho tiempo. Bueno, es una historia que se remonta a mi niñez, porque en realidad yo tuve mi primera cámara muy chica, como a los 6, 7 años, y se volvió una compañera constante en mi vida. Eh, en ese entonces, bueno, era una cámara casi que de juguete con rollo y aunque no tuviera el rollo, la cámara, yo me dedicaba a mirar el mundo siempre a través de la cámara. Y bueno, como digo, eso me fue acompañando durante muchos años. En realidad, tomé conciencia de mi gusto por la fotografía ya muchos años después. Mi formación en realidad es como arquitecta. Ujú. Cuando descubrí mi gusto por la fotografía, empecé a estudiarla de manera autodidacta. Yo podría decir, o si tuviera que ubicar un momento en mi vida en el que la fotografía se volvió indispensable, fue cuando me mudé a Canadá hace casi 15 años. Me fui a vivir a Canadá y bueno, en este proceso de la tierra adoptiva, ¿no? En ese entonces yo pensaba que yo me iba para siempre y que casi que ahí me iban a enterrar. Entonces, en este proceso de querer entender esta tierra nueva, esta tierra adoptiva, utilicé la cámara. Se volvió otra vez una compañera inseparable, inseparable en la eh, que me ayudaba a observar con conciencia el lugar en el que vivía y sobre todo yo sentía que a través de eso me lo apropiaba, lo hacía mío. Entonces me convertí en esta observadora anónima de la ciudad. Yo vivía en la ciudad de Quebec. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo importante que siempre había sido, cuando me di cuenta de que siempre me había estado acompañando una cámara todo el tiempo. Y ahí fue cuando empecé a estudiar más y a tomar tal vez algunos cursos. Siempre me ha gustado el arte, entonces todo el tiempo ir a museos, observar el arte y demás. También es un acercamiento, uno cree que no, pero también es un acercamiento a la fotografía, ¿no? Ujú. Todo está ligado, yo siempre lo creo. Entonces, eh, bueno, ese es un poco el inicio, ¿no? Ya viviendo en Quebec, que comencé un poco con fotografía cuando podía y demás, y después comenzó a tener una presencia cada vez más importante en mi vida, ¿no? Y ahí fue donde empecé a cuestionarme si quisiera hacerlo con más, eh, no sé, formalidad. Pero bueno, también el proceso de llegar a vivir a un país y quererse adaptar toma muchas otras cosas a las que me tuve que dedicar, ¿no? Claro. Entonces, la fotografía durante varios años fue un acompañante, pero todavía ahí no era una relación formal, digamos.
Después me fui a vivir a Colombia por una oferta de trabajo y otra vez volvió pues, esta inquietud, ¿no? De utilizar la cámara para apropiarme del lugar. Y ahí fue donde quise hacerlo como con un poquito más de formalidad y empecé a estudiar más, a mandar fotos a concurso y demás. Y pues empecé a tener muy buenos resultados. Y al cabo de este año que estuve trabajando en Colombia fue donde me planteé, yo quiero dedicarle tiempo a la fotografía, me gusta escribir, quiero dedicarle tiempo a escribir. Y fue ahí que decidí tomarme un año para mí, antes de, según esto, volver a Canadá, tomarme un año para dedicárselo a la fotografía y a la escritura. Y me fui a la India. Y creo que o sea, voy contando toda esta historia porque creo que así ha sido el proceso, ¿no? Y ya, creo que en la India fue donde descubrí que esto era lo que me apasionaba y me llenaba. Y al cabo de este viaje, pues es ahí donde, como tú preguntas, bueno, ahí donde decidí tomar la fotografía, ya no solo como una compañera, sino pues como algo a lo que me quería dedicar. Muy bien. Ahora con tu respuesta, pues bueno, vamos como indagando un poco más respecto de qué es para ti la fotografía, ¿no? Pero como si tuvieras que definirla como en un diccionario, tal vez, ¿qué es para Sandra Hernández la fotografía? Yo te diría que es mi manera de codificar el mundo y la vida. Eh, es esta observación. Yo cuando salgo con mi cámara y me pongo a fotografiar, realmente lo que experimento es casi como cuando medito, ¿no? Se me olvida todo, el tiempo se me olvida, todo, y realmente es una inmersión en el mundo, en el aquí y ahora, y, y la fotografía no solo es la manera en cómo lo veo, sino yo al hacer todo este proceso desde salir, buscar, observar, fotografiar, elegir un objetivo, y después regresar y procesarlo, es una manera de decodificar el mundo para mí. Sí. Y respecto de las imágenes propiamente, ¿qué buscas cuando haces esta imagen y no otra? Pues mira, es difícil porque a veces me dejo llevar mucho por la intuición. Eh, Creo que si soy objetiva, mi, mi formación de arquitecta me delata. Entonces busco mucha geometría y luz. También busco, por el tipo de fotografía que hago, que es mucha foto de calle, busco escenas, eh, momentos. Ahora sí que, como decía Cartier, que son esos momentos decisivos o esos momentos únicos de los que a veces nos sentimos afortunados de ser testigo y que queremos robarnos pues, para que queden plasmados, ¿no? Pero en realidad es eso, es buscar un poco esta combinación de estos momentos, de la humanidad de las personas, de pues la geometría y la luz que están en todos lados y pues hacer una mezcla con todo eso y, y a ver qué sale, ¿no? Buscando también esta experimentación. Cada fotografía también es lindo experimentar. Sí, claro. Ahora que mencionaste de pronto como al gran referente de los fotógrafos, sobre todo en el género en el que tú te desenvuelves más, Sí. em, quisiera preguntarte, ya les he dicho a algunas otras fotógrafas que la pregunta podría ser como muy banal, como ¿cuáles autores han sido tus influencias? ¿Cuáles autores te gustan? Pero
más allá, quizá, porque a veces se contesta en una sola, entre una sola vez y a veces no, em, ¿qué autores tendríamos que conocer para poder aproximarnos al trabajo de Sandra Hernández? Mira, hace poco platicaba con unas amigas que tengo súper claro el día que fui de adolescente a una exposición de Lola y Manuel Álvarez Bravo. Ahora sí que como niña de ciudad, el descubrir el trabajo de ellos fue como, literal fue una revelación. O sea, yo salí alucinando de esa, y yo era muy joven, pero yo recuerdo que yo vi eso y dije, vi un país que ni siquiera imaginaba que existía, ¿sabes? Y que lo ves, o sea, sales de vacaciones o toma, pero uno no ve esas capas y la primera vez que las vi fue a través de ese trabajo. Y creo que desde ese momento me marcó muchísimo y desde ese momento han sido una referencia a la que vuelvo, ¿no? Ujú. Después, con el tiempo y con este gusto que he tenido por el arte desde toda la vida, bueno, he encontrado otras referencias que, que claro que me inspiran, ¿no? Y bueno, y también aparecen muchos nombres mexicanos, porque siempre hay un espejo, ¿no? Con la gente que mira lo que te es familiar. Y obviamente está Graciela Iturbide, por ejemplo, ¿no? Que me parece una maga de la luz. Eh, Me gusta mucho Cartier-Bresson, que también podría sonar cliché, pero también me parece que tiene una genialidad eh, que en su tiempo, tal vez ahorita nos puede parecer muy visto, ¿no? Pero en su tiempo él logró mostrar que lo cotidiano era bello también, ¿sí? Cosa que no lo hacían antes, o sea, todos los fotógrafos, ¿no? Él estaba en otro contexto y realmente fue un parteaguas. Eh, Tendría que mencionar a Vivian Mayer, por ejemplo. Eh, ella ella tiene una sagacidad que siempre me hace volver, ¿no? ¿Cómo logra esta chispa, este sentido del humor? Tú conoces su vida y dices, ¿cómo esta mujer que era tan incluso cuadrada, ¿no? Y cómo tenía esa frescura y esa sagacidad, y a mí me gusta muchísimo. Y bueno, la lista se vuelve larga, ¿no? Las fotos a color de Meyerowitz, por ejemplo, ¿no? También son para mí una gran referencia y, y bueno, fue también de las primeras referencias, ¿no? Cuando empecé con esto y a mí me gusta mucho la foto a color, entonces buscaba mucha referencia a color. Y para finalizar, bueno, hay otra referencia que encontré cuando empecé a hacer, sobre todo foto de calle, cuando dije, bueno, quiero hacer esto, encontré el trabajo de Graciela Magnoni. Ella es una fotógrafa uruguaya que empezó como fotoperiodista y que por alguna razón yo me topé con su trabajo y quedé fascinada. Y creo que en su momento también fue una gran referencia para mí. Genial. Sí, esta respuesta siempre pues me gusta mucho porque sí, logro como identificar pues muchas cosas, no solamente en las imágenes, ¿no? Sino también hasta en la personalidad. Em, Ahora quisiera como volver quisiera replantear un poco la pregunta que te hice antes respecto de cuál es la búsqueda en las imágenes. Porque hablaste, por ejemplo, de sagacidad, de sentido del humor, de magia con la luz. Sí. Sandra, otra vez, ¿qué buscas tú en tu práctica como fotógrafa? Ya más allá de las imágenes,
¿Cuál es la búsqueda de Sandra con su trabajo, con su práctica? Em, Como más allá de, pues sí, a lo mejor de este cliché de ir a buscar el momento, ¿no? Ujú. ¿Qué es eso? Pues si nos ponemos filosóficas, creo que en el fondo es una búsqueda, me busco a mí. Yo estoy convencida que todos elegimos qué ver y lo que elegimos ver nos define. Y es un proceso de autodescubrimiento al preguntarme, ¿por qué vi esto? ¿Por qué? Tú misma, ¿por qué te llama no sé, a veces es un espejo, a veces es un antiespejo, pero finalmente todo eso nos va definiendo, ¿no? Y se vuelve, yo creo que una búsqueda interior. Yo siento que va por ahí, no hay, estéticamente, claro que uno quisiera la genialidad, ¿no? Lograr algo en donde la foto sea redondita, donde esté todo. Sí, o sea, técnicamente, estéticamente, claro que busco algún día tener esa foto en la que diga, lo tiene todo, ¿no? Hay emoción, hay técnica, hay luz, hay, eh, eh, no sé, pero pero efectivamente es una respuesta casi que como la del momento decisivo, ¿no? Claro que todos queremos esa foto perfecta o la foto redonda, la foto que nosotros digamos es la foto de mi carrera, ¿no? Pero creo que en el fondo, al menos para mí, siempre es una búsqueda, es que buscas, me busco a mí, ¿sí? Porque es esto, es la definición de nosotros mismos a través de lo que decidimos o lo que escogemos ver. Gracias. Discúlpame por complejizarte a estas horas de la No, vida. está bien. Son cuestiones que son muy difíciles de definir Claro, y yo creo que van cambiando con los años y también con la madurez que vamos teniendo en esta relación con la fotografía. sí, totalmente de acuerdo. Sandra, ahora quisiera indagar un poco respecto de, probablemente sea una cosa como de experiencia también. Em, ¿Qué has observado? Digamos, tú tomas una serie de fotografías, etcétera, y al mostrarlas, al exponerlas, al hablar de ellas incluso, el autor tiene que hacer como una distancia, ¿no? Ante lo que ya produjo y ya está y ahí está. ¿Qué sucede con el público? Qué te ha sucedido a lo mejor en alguna exposición que te hayan comentado, probablemente alguien que te conozca o alguien que no te conozca? ¿Qué te ha llamado la atención de lo que la gente puede ver? Pues en este caso ya nos dijiste de ti en las imágenes. Fíjate que he tenido generalmente respuestas sumamente amables y generosas al capturar escenas cotidianas. La gente se sorprende de lo que hay posiblemente en la calle por la que pasan todos los días y que nunca habían visto, ¿no? Esa ha sido una respuesta constante, sobre todo ahorita que tenemos muchos medios para exponernos o Ujú. exponer nuestras fotografías y hay este intercambio que es súper interesante, ¿no? Oye, yo vivo a una calle y no sabía, nunca lo había visto, cosas así. Eso ha sido lindo. También he tenido la experiencia, mencionabas, ¿no? Lo de mi residencia en Francia. El día de la inauguración de la exposición, por ejemplo, hubo gente que estaba encantado con la fotografía, pero hubo un señor que se acercó y me dijo que se sentía ofendido porque yo retrataba mucha soledad en ese lugar. Si hacemos un como, nada más para que, bueno, quienes escuchen esta entrevista comprendan un poco el contexto, era ir a una región, digamos, de los suburbios parisinos,
a tomar fotografías de la vida cotidiana. Justamente ese era el proyecto que yo propuse. Y efectivamente era una ciudad dormitorio en la que la gente se va todo el día a trabajar a París y regresa por la noche, el lugar se queda vacío. Y pues ese era mi cometido. Yo había días donde decía, bueno, por favor que pase alguien para tomar una foto, ¿no? Fue un proyecto sumamente complejo y efectivamente era un lugar muy solo. Y la persona oriunda de ahí se sintió ofendido, el señor, porque dice, es que esto se ve demasiado solo. Evidentemente hay una parte de mí ahí. O sea, si yo lo analizo, así como tú dices, tomando distancia, pues fue un proyecto donde yo pasé poco más de un mes en completa soledad, donde yo salía sola a la calle, conviví con poca gente en realidad. Mi trabajo pues era estar y además con tan poco movimiento, pues yo me salía a la hora de que todo el mundo se iba a 5:30, 6 de la mañana y regresaba cuando todos volvían a las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, era un proyecto muy solo, sí, donde yo estuve muy sola, parte de mí está en eso, pero también yo encontré que era un lugar que se quedaba solo. Y, y bueno, también hay esa respuesta donde la gente posiblemente se niega a ver esta realidad, ¿no? En otros proyectos, por ejemplo, ahora que he estado haciendo un proyecto de autorretrato, eh, ha sido para mí una respuesta sorprendente, cómo la gente se siente identificada, ¿no? Con situaciones tan, pero tan cotidianas y tan banales bueno, hay gente que me dice, es que hasta me siento acompañada, ¿no? Entonces, todo ese tipo de respuestas para mí son sorprendentes, ¿no? A veces uno las espera y hay veces, hay cosas donde la gente, o como tú dices, el público, nos termina sorprendiendo a nosotros mismos. Sí, siempre es muy interesante porque, bueno, al final de cuentas, pues esa es la búsqueda, ¿no? Que se cierre como el discurrir también ante las personas que están atendiendo a vernos, ¿no? Exacto, exacto. Sandra, ¿cuáles han sido los mayores retos que te ha impuesto la fotografía en general o tu práctica en particular? Mm, yo creo, primero, es que han sido, yo creo que es constantemente, primero, elegir qué quiero hacer con la fotografía es un reto. O sea, hay tantas maneras y hay tanto por fotografiar. Yo creo que escoger esta voz, honestamente siento que sigo en esa búsqueda. Este, eh, a veces empecé, por ejemplo, con más tipo foto de viaje, con el street. Ahorita que estoy haciendo autorretrato, me está gustando mucho. También he hecho documental, quisiera ahondar más. Entonces, el reto, para mí al menos, es esta pregunta interna de a dónde me quiero dirigir o me doy permiso de hacer de todo, ¿no? Ese ha sido un reto. Y pues lo tengo que decir, ¿no? El reto también es ser mujer, lo tengo que decir. O sea, eh, hay una clarísima, es evidente pues, que aunque afortunadamente ahorita, o al menos yo en mi caso que me siento afortunada de poder salir y tomar fotos y no tener problema por ser mujer con eso, sí que lo hay con la difusión y la exposición que se le da a las mujeres. Y es un reto, más que un problema, es un reto, pues porque siento que pues uno no se puede quedar cruzado de brazos, ¿no? Y el reto es, bueno, ¿cómo resolvemos esto? No voy a hacer
víctima de esa situación y el reto está entonces, bueno, ¿cómo resolvemos? Que no solo yo como mujer, sino todas mis colegas tengamos mayor exposición, tengamos mayores oportunidades. Eh, yo estoy constantemente al tanto, ¿no? De estadísticas y demás, de, bueno, el papel de las mujeres fotógrafas en puestos, por ejemplo, de poder o de decisión es mínimo, ¿no? Eh, y bueno, eso para mí es un reto, ¿no? No puedo quedarme indiferente y hoy por hoy yo diría que ese es el mayor reto como fotógrafa. No veía venir esa respuesta, pero bueno, seguramente que, fíjate, yo haciendo esta serie de entrevistas, pues definitivamente que he podido no conocer, pero sí reconocer mucho más la labor y el trabajo de algunas de las fotógrafas que aquí hemos podido entrevistar, a las cuales a todas, francamente, yo las considero súper talentosas y con éxito. O sea, vamos, han logrado hacer y trabajar de lo que quieren, ¿no? Y hacerlo de una forma estupenda, ¿no? Y llegar a donde quieren y necesitan. Claro que no podemos invisibilizar el hecho de que, de que estas historias de éxito, pues, historias de éxito son horribles, pero bueno, de que estas carreras que han sido fructíferas y positivas, pues no son la generalidad o probablemente hayamos tenido que trabajar más, el doble o más, para ir rompiendo un poco con esta situación. Y aquí te comento que precisamente el hecho de nosotros en CQI plantear la necesidad de hacer entrevistas a fotógrafas era porque mucho del planteamiento de la historia que teníamos que ir como haciendo para la difusión de la fotografía, pues tenía que ver con la historia de los fotógrafos y no tanto de las fotógrafas. Entonces, pues me pareció que era como un punto de balance que teníamos que hacer y nada más. Sí, y gracias por esta ventana, porque realmente, te digo, ya cuando lo analizamos con un poquito de frialdad, pues tampoco son muchas las ventanas. Afortunadamente cada día, cada vez hay más. Claro, sí. O sea, tampoco es un drama o no tiene nada que ver con la situación que vivieron generaciones anteriores, ¿no? Pero sigue siendo, ¿no? Tú ves, por ejemplo, la participación de mujeres como jurado de un concurso, son muchas menos, ¿no? Que la parte, o sea, no, todavía no hay un equilibrio, no hay un balance y efectivamente, eh, pues sí, sí, es un reto como fotógrafa y es un reto como mujer antes que como fotógrafa, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo que estoy en este mundo, pues lo veo como fotógrafa. Si fuera, si me dedicara a otra cosa, eh, bueno, lo vería también desde ese punto, ¿no? Pero creo que sí es parte del reto que, que nos ayudemos entre nosotras y también que pugnemos por tener esta presencia que nos merecemos, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Hmm. Ujú. Ahora cuéntame, Sandra, ¿cuál ha sido la experiencia de tu trabajo como fotógrafa que consideras más enriquecedora? Pues, eh, pues debo decir que mi carrera como fotógrafa profesional no es muy larga, tendrá 5 o 6 años. Eh, Creo que esta experiencia de la residencia en Francia ha sido muy enriquecedora por muchos sentidos, ¿no? Primero, bueno, el tener un mes para dedicarme solo a un proyecto de fotografía es una gran oportunidad y yo no la había tenido.
Eh, y eso eso para mí me abrió también, es como en los videojuegos, ¿no? Es como desbloquear otro nivel en el que planteas un proyecto y sabes que tienes un mes y que todo el tiempo es para ese proyecto, cómo lo realizas en un lugar nuevo, en fin, ha sido integral, desde la idea hasta la culminación, ¿no? que fue una exposición, ha sido integral y para mí me ha enriquecido mucho, me ha enseñado muchas cosas, me ha dejado muchas satisfacciones, me dejó nuevas amistades. eh, entonces, hoy por hoy, para mí esa ha sido la experiencia más enriquecedora en mi corta, ¿no? carrera como profesional. Muy bien, Sandra. Bueno, ahora quisiera que nos platicaras un poco más, o bueno, desde el principio, acerca de esta experiencia, cuál fue el planteamiento. Y fíjate que yo siento que pues no ha cerrado porque tuvimos acá la exposición en el Gómez Morín y justo platicábamos que pues quedó como a medias, ¿no? Como que no pudimos cerrarla propiamente. Entonces, pues que todavía queda como ahí un tramito por seguir. Y con ello, que nos platiques, por ejemplo, de la intención del flaneur, ¿no? Que es mucho más profunda, parece una cosa justo como meditar, ¿no? Que parece una cosa muy sencilla Sí. y que termina siendo una cosa muy, pues muy compleja y que tiene que silenciarnos en muchos sentidos para poder realizarla. Em, y después, si quieres, nos platicas, por favor, de observadores urbanos, que fíjate Claro. que yo ya había pensado que tendría que llamarse observadoras urbanas. Tienes razón. Sí, ahorita lo platicamos, empezando con tu primera pregunta. Bueno, se lanzó una convocatoria para proponer un proyecto que se realizaría durante un mes en Saint-Quentin-en-Yvelines, en Francia, muy cerca de París. Y bueno, resultó que fui yo la ganadora, ¿no? Para este proyecto, digamos, o para esta residencia, yo propuse justamente un proyecto llamado Flaneuse, que es el nombre femenino del flaneur. El flaneur es una imagen literaria, ¿no? Que pues su significado en francés es alguien que deambula por las calles sin rumbo fijo, ¿no? Ese sería como un significado de diccionario. Sin embargo, esta imagen del flaneur fue tomada por diferentes filósofos y escritores franceses que la acuñaron ya con otra, pues, con un aura diferente, ¿no? Más allá de deambular. Está, obviamente, quien lo tomó en un principio fue Baudelaire. Y bueno, él hablaba de este flaneur como el observador de la ciudad, ¿no? Y que va tomando de la vida, ¿no? Sus reflexiones de la vida cotidiana. También está Rousseau, ¿no? Con este libro de Ensoñaciones de un paciente solitario, donde igual, ¿no? Él sale, es un diario en el que él sale ya en los últimos años de su vida a pasear por París y literal a recabar esta información de lo que sucede día a día, igual sin rumbo fijo, sin nada. Y bueno, después vienen otra serie de filósofos, Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? Que también lo toma como una figura literaria. Y bueno, hay algo de eso con el proyecto que yo quería hacer. Finalmente era un lugar que yo no conocía, un lugar al que yo quería adentrarme y digamos que documentarlo o capturarlo a través de la cámara. Y por eso decidí llamarlo Flaneus.
Ahora, aquí, entre paréntesis, bueno, la figura de la flaneuse va más allá de una paseante que se sumerge en las calles. La flaneuse tiene una connotación rebelde porque el espacio público, la calle, estuvo por muchos años destinada para los hombres, ¿sí? Las mujeres permanecían en casa y no tenían ese derecho de salir nada más porque sí. O sea, si salías, bueno, salías a ver a alguien acompañada de tu marido o de alguien más, tenías que tener un objetivo, voy a la compra, al médico, no sé, pero decir yo voy a salir porque tengo ganas de pasear por las calles, eso era impensable durante mucho tiempo. Ujú. Cuando sucede cuando surge esta imagen literaria del flaneur, bueno, hay quienes empiezan a cuestionar, bueno, pues, ¿por qué yo no puedo ser una flaneuse, no? Y bueno, así surgieron eh, personajes como George Sand y demás. Bueno, la lista también es larga. Y por eso me quise inspirar ahí. O sea, sí hay una rebeldía, decir, bueno, yo también tengo derecho a esta calle por el gusto de salir a la calle y a observar y a capturar lo que sucede en la vida cotidiana. Y esto fue un poco el contexto de la flaneuse y el eje conductor del proyecto que realicé allá. Muy bien. Y ahora, Sandra, si me puedes platicar cómo surge Observadores Urbanos, cuándo y quiénes son los observadores urbanos. Pues sí, en realidad, Observadores Urbanos surgió hace un año eh, justamente con esta idea de que quienes practicamos la fotografía nos convirtamos en estos testigos de la calle, ¿no? Que aprendamos a observar lo que sucede, a retratarlo con maestría, ¿no? Cada vez más. Y sobre todo a mostrarlo, ¿sí? Porque creemos que en este diálogo, en el mostrar lo que fotografiamos, la gente también le da o le confiere un valor diferente al lugar en el que habita. El fotógrafo como observador y la persona o el público como receptor también tiene o genera esta sensibilidad hacia el espacio que habita, ¿no? Y evidentemente nuestra relación con la ciudad o el lugar que vivimos cambia. Yo estoy convencida de ello. Con esta premisa nació Observadores Urbanos. Pero sí, es verdad que el equipo, pues, resulta que somos unas observadoras urbanas y somos un equipo de tres, está Citlali Medal, está Carolina Chávez y yo somos el equipo de observadoras que está detrás de Observadores Urbanos. Y bueno, la idea es crear una comunidad en donde quienes practicamos la foto no tiene que ser profesional, simple y sencillamente quienes nos guste salir a la calle a tomar fotos, eh, estemos compartiendo información, nuestro trabajo, formaciones. Entonces, bueno, en resumen, ¿no? Es una comunidad de fotografía en la que buscamos, pues, simple y sencillamente dar esta información, generar eventos, dar talleres, hacemos también entrevistas, caminatas y bueno, en el corto tiempo de vida que en mayo cumplimos un año, eh, hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Mucha gente que participa, eh, a las caminatas de repente nos enteramos que buenas amistades han surgido de ahí, gente que se ha animado finalmente a meterse de lleno a la fotografía, en fin, ¿no? Entonces es este eco en el que todos compartimos este gusto entre nosotros y con los demás. Bueno, muy bien. Pues se antoja que tendría que ser un trabajo
o una visión como mucho más integral de las cosas, lo cual es muy, muy interesante porque siempre termino como diciendo y que la fotografía definitivamente es muchas cosas. Y en este sentido, pues un medio, pero también una forma y seguramente que al paso del tiempo pues será un documento de este lugar en el que habitamos y de cómo cambia nuestra forma de percibirlo. Sandra, Sí, pues esa es la idea, exactamente. Y me permitiría, perdón, añadir, te interrumpí, me permitiría añadir que lo que más nos gusta de esta comunidad es que es completamente eh, incluyente, ¿sí? Hay niños, hay adultos, o sea, finalmente quien tiene la cámara, aunque sea de su celular, y el gusto por la foto, es bienvenido y eso lo hace muy bonito porque es muy heterogéneo, ¿no? Y realmente eso es uno de los ingredientes para que haya intercambios ricos e intercambios de calidad, ¿no? Que realmente generen cambios o despierten la sensibilidad de la gente. muy bien, genial. Pues aquí en la entrevista seguramente que vamos a incluir los datos de observadores urbanos, que voy a meter mi moción de orden para que se llame observadoras urbanas y pues para que se integren también y se vayan enterando como de los eventos que tienen. Y Sandra, invitadísimos todos, invitadísimos. bueno, muy bien. No sé si quieras agregar algo más a esta entrevista, Sandra. Yo te adelanto pues mi agradecimiento y como sabes, pues el Centro Queretano de la Imagen es tu casa, como la casa de muchas de las compañeras que hemos entrevistado. A muchas de ellas ya las hemos tenido en exposición. Faltas tú, por cierto. Entonces, pues bueno, siempre bienvenida. Te agradezco muchísimo. No, pues soy yo quien agradece por este espacio y esta rica charla. Y bueno, pues nada más me queda pues agradecer a quienes vean esta entrevista, a invitarlos a participar en Observadores Urbanos y bueno, si se quieren acercar a mí, preguntarme algo, pues obviamente estoy completamente abierta y dispuesta, ¿no? A ese intercambio. Muy bien, pues muchas gracias Sandra Hernández. Síganla ahí en las redes sociales que les vamos a incluir y pues los esperamos en la siguiente entrevista. Hasta luego Sandra, que estés muy bien. Gracias, Analí.